el Señor nos ha salvado y es por eso que le tributamos honra y gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y Él ha permitido un cambio en cada uno de nosotros, trayéndonos eterna salvación. Oremos. Gracias, Señor, le damos en esta mañana por su bendito amor y misericordia. Gracias porque nos permite reunirnos nuevamente, Señor, con el propósito de alabarle, glorificarle y asimismo, Señor, de escuchar su santa palabra. Rogando pues, Padre Santo, que usted se glorifique por medio del canto de sus hijos, de sus hijas, esparcidos en cada uno de sus hogares, Señor, y que en todo momento podamos darle honra y gloria, la cual usted solamente se merece. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Vamos a animarnos en estos momentos entonando estos himnos y cantemos con gozo, como dice el himno. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. ¿Ha habido cambio en mí? ¿Qué trajo a ti todo esto? ¿Y qué va a pasar contigo si verdaderamente eres limpio en la sangre de Cristo Jesús? Corazón, el vino a mi corazón.
estemos vivos, y es que nos toca estar vivos, dice la Escritura, ¿verdad? Que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y lo encontraremos en las nubes. Por lo tanto, ahí es donde uno puede decir: yo volaré. Oh, gloria sea a nuestro Señor. Pero para que esto pueda ocurrir, nosotros ocupamos venir a nuestro Señor. Decía el himno anterior: has hallado en Cristo plena salvación. Necesitas estar limpio en la sangre eficaz. Ven a Cristo Jesús. Ven al dulce Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y en Él hallarás descanso, hallarás perdón de pecados. usted está en medio de nosotros, ofreciendo perdón, ofreciéndonos, Señor, ese amor eterno que nos conduce a la salvación por medio de creer en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque usted limpia nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Señor bendito, rogamos en el nombre de Jesús que usted se manifieste en nuestras vidas y nos hable por medio de su santa palabra. Denos el mensaje que nuestro corazón necesita y la seguridad, Padre Santo, de que usted sigue con nosotros, aún en medio de estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Reciba honra y gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios en el libro de Apocalipsis, recordando que el propósito, hermanos, de entender lo que el Señor nos tiene para nosotros, para su iglesia, el mensaje es que reflexionemos los tiempos que estamos viviendo y también que empecemos a hacer lo que es correcto. Siempre recordando, hermanos, que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de entender que el propósito por lo cual usted y yo fuimos llamados al arrepentimiento y también escogidos con un propósito específico, que era el de seguir llevando las nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Y es por eso que en este tiempo especial que estamos viviendo es importante. Muchos se preocupan. La Biblia nos enseña que la misión de la iglesia no está dentro del edificio, está fuera del edificio. Es algo que tenemos que entender, tenemos que aprender y recordarles que en este tiempo que no estamos teniendo los cultos presenciales, es un tiempo de aprovechar, es un tiempo de entender que usted y yo tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, luz en nuestros hogares, luz con nuestros familiares, con nuestros amigos y luz en medio de la sociedad. Así que, concluyendo, hermanos, lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, la iglesia debe crecer. No debe de crecer. Si usted entiende, si usted comprende que nuestra misión está afuera y no dentro del edificio, entonces la iglesia debe de crecer. Y es importante que entendamos esto. Entonces vamos a continuar y el tema que nos lleva ahora, vamos a hablar de las llaves y vamos a ver que hay varios tipos de llaves que se mencionan en las escrituras, pero las llaves que vamos a poner énfasis es donde en el versículo 18, donde Jesús dice, hermanos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esas llaves solamente las tiene Él. Vamos a ver los otros tipos de llaves que el Señor ha dado a sus siervos con un propósito específico. Pero antes de empezar el estudio, vamos a ponernos en las manos de Dios y que sea Dios el que hable, hermanos, a nuestras vidas y pueda suplir nuestras necesidades y pueda confirmar, hermanos, nuestra fe en Él a través del estudio de su palabra. Y siempre, hermanos, recordando a aquellos que están enfermos, aquellos que han perdido sus seres queridos, que el Señor traiga consuelo y que el Señor ponga su mano de sanidad sobre aquellos que están enfermos. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos. Venimos delante de ti reconociendo que usted es el único Dios verdadero y el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a entender esto y ayúdanos a vivir de la misma manera, Padre. Te pido que tú hables a tu iglesia, que tú nos hables particularmente como familias también, Padre. Ayúdenos a corregir y ayúdenos, Señor, a poder vivir y hacer tu voluntad donde quiera que estemos, trabajemos, estudiemos, etc. Le pido, Padre, que en esta mañana usted nos hable y que usted prepare nuestro corazón y abra nuestros oídos y nuestro entendimiento para retener lo que tenemos que retener. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, en las Sagradas Escrituras se hace mención de unas cuantas llaves. Por ejemplo, la llave de la ciencia dada a las personas espirituales. Las llaves de la ciencia dadas a las personas espirituales. Lucas 11:52. Lucas
11:52. Veamos qué es lo que nos dice acerca de estas llaves. Dice: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿Sí? Está hablando de la llave de la ciencia. Y tenemos este ejemplo. También tenemos las llaves del reino, dadas a la iglesia. En Mateo 16:19. Mateo 16:19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cada una de estas llaves tiene un propósito. Las llaves de la ciencia y las llaves del reino. En Mateo 18, 17 y 18 nos da un ejemplo de lo que son estas llaves. Dice, Mateo 18, 17, y si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por último, tenemos las llaves de la muerte y el infierno. Y vamos a ver que estas llaves no son dadas a nadie. Estas llaves las tiene solamente el Señor Jesús. Las llaves de la muerte y el infierno. Es lo que nos llama la atención aquí. Sí. Cristo las tiene en su poder. Ahora, vamos a contestar, ¿por qué? ¿Por qué únicamente Cristo tiene estas llaves? Dice, es abrir el conocimiento, ciencia. En cualquier momento y para todos es permitido. No hay peligro de que los espirituales estén adquiriendo o recabando demasiado conocimiento. Por eso Dios confió esas llaves a personas espirituales, siervos suyos. Vamos a explicar un poquito quiénes son esas personas espirituales. ¿A quién se refería? Bajo la palabra espirituales, no debemos entender por el clero o sus sacerdotes únicamente, ya que el mismo Señor dijo en su tiempo que aquellas llaves de la ciencia la tenían los escribas y fariseos. Mateo 23:13. Mateo 23:13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Recordando, hermanos, que las llaves sirven para abrir o cerrar una puerta. Sí. En este caso, las personas espirituales o guías espirituales eran los fariseos y las escribas. Y ahí viene el cómo usamos esas llaves. Y el Señor llama a estas personas que tenían esas llaves. ¿Sí? Y sin duda, hermanos, las llaves es la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? El cómo predicamos la palabra, el cómo lo usamos. La palabra de Dios, recuerda, hermanos, en Juan 20,
Dice, e hizo Jesús otras muchas cosas, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que se escribieron para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este aspecto, las llaves, hermanos, es la predicación de la palabra. Entonces, ¿qué hacemos con esa llave? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Es muy importante, ya que la manera en que prediquemos y expongamos el mensaje del Evangelio, hermanos, va a permitir que aquellos que no conocen a Cristo vengan a su conocimiento a través de predicar su palabra. Entonces, si nosotros mal usamos la palabra, hermanos, y guiamos equivocadamente a las personas, entonces estamos usando esas llaves para cerrar el camino al cielo. Dice, y los intérpretes de la ley. Estas llaves de la ciencia la tenían los escribas y fariseos e intérpretes de la ley. Lucas 11:52. Lucas 11:52. Dice de la siguiente manera: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Qué interesante. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. En otras palabras, hermanos, los intérpretes de la ley no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, que es la llave. ¿Sí? No vivían. Y Jesús les dice también a ellos, hermanos, allá en Marcos 7, dice, hipócritas, porque invalidáis la palabra de Dios para enseñar mandamientos de hombres. Y los mandamientos de hombre, hermanos, en ningún momento conducen a las personas al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son mandamientos de hombre. Mientras que la predicación de la palabra, hermanos, cuando es predicada y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, entonces las personas se abre la llave, hermanos, para que estas personas tengan el conocimiento de Cristo Jesús y lo puedan aceptar como su Salvador personal. Entonces vemos, hermanos, esta simbología de las llaves de la ciencia. La gente necesita conocer la predicación del Evangelio de Cristo Jesús, hermanos. Y a través de esa predicación, si ellos creen, hermanos, la llave se abre para que ellos puedan entrar. Pero si el Evangelio no es comprendido, entonces ellos no podrán entrarse al reino de los cielos. Ahora, no eran todos ellos sacerdotes, pero eran guías espirituales. Así también en la religión cristiana, todo guía espiritual tiene derecho de hacer uso de las llaves de la ciencia, pero no para cerrar el reino de Dios delante de los hombres, sino para abrirlo. En cualquier momento se puede abrir el reino de Dios para todos aquellos que genuinamente se arrepientan y desean morar en él. Para abrir para alguien la muerte y el infierno, solamente Dios lo puede hacer. Únicamente Él sabe quién y cuándo debe morir. Vamos a entrar, hermanos, a explicar lo que son las llaves de la muerte y del infierno. Por eso dice, pero para abrir para alguien la muerte y el infierno, solamente Dios lo puede hacer. Por esa razón dice Jesús, las llaves de la muerte y el infierno, yo las tengo en mi mano. Esas llaves no son dadas a ningún ser humano.
solamente Él las tiene. Dice, únicamente Él sabe quién y cuándo debe morir, como así también quién debe y quién no debe ir al infierno. Por eso el Señor a nadie dio estas llaves. Él las retuvo consigo. Matar a una persona es contrario a los preceptos de Cristo, a la vez que condenar a alguien como digno del infierno es pecado. Ni usted, ni yo, ni nadie sobre la faz de la tierra puede matar a una persona. La vida de cada ser humano está en las manos de Dios. El matar a una persona es un pecado que Dios condena. ¿Sí? El quitarle la vida a alguien no depende de usted ni depende de mí. El hacerlo, hermanos, es contrario a la ley de Cristo, porque Dios da la vida y Dios es el único que la puede quitar. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros mandamos a alguien al infierno, y recuerde que en nuestro lenguaje, hermanos, es muy común mandar a alguien al infierno cuando estamos enojados, cuando estamos fuera de nosotros. Vete al infierno. Es una expresión muy común en nuestro lenguaje, hermanos, diario que usamos. Pero yo creo que no tenemos el entendimiento correcto, hermanos. Porque con qué facilidad usted y yo mandamos a alguien al infierno. Recordando, hermanos, que el único que puede condenar de esa manera es el Hijo de Dios. Porque Dios Padre le dio a Dios Hijo el juicio y Él es el que nos va a juzgar. Así que yo espero que de aquí en adelante, hermanos, entendamos o se quite de nuestro léxico, vete al infierno, entendiendo que eso solamente el Hijo de Dios lo puede hacer. Es de vital importancia destacar que teniendo las llaves de la muerte y el infierno, Cristo en absoluto no hizo mención del purgatorio, donde dicen hallarse los católicos purificándose antes de entrar al cielo. Cristo jamás mencionó esto, por lo tanto, es claro que es un invento de la Iglesia Católica sin base bíblica para ello. Y como ya vimos, el Papa Benedicto XVI, hermanos, dijo, el purgatorio no existe, como también el limbo no existe. Entonces, concluimos, hermanos, que las llaves del infierno solamente Cristo las retiene en su mano. ¿Por qué? Porque es el único que da vida y es el único que la puede quitar. Y Él al final, hermanos, Él va a juzgar a todo ser humano y Él decidirá, hermanos, quién va al infierno y quién no va al infierno. Entonces, es por esta razón que estas llaves, hermanos, solamente el Señor Jesús las retiene en su mano y no las compartió con nadie. En el versículo 19 de Apocalipsis 1, para concluir el capítulo, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Aquí vamos a enfocarnos, hermanos, en escribe, la orden escribir, escribe. Algunas personas, basándose en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y
la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí, el punto que queremos entender, hermanos, para no confundirnos, es que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sí. Hay personas que piensan que el libro de Apocalipsis solamente contiene la profecía de lo que va a suceder en el futuro. ¿Okay? Pero nuestro texto dice que Juan debía escribir también aquello que él vio en el pasado, de aquello que hubo en ese tiempo, cuando Juan obtuvo la revelación y lo que debía de suceder en el futuro. Por esta razón, el libro de Apocalipsis es amplio. Contiene elementos del pasado, presente y futuro. Si lo miramos desde el punto de vista del apóstol Juan, con esta palabra escribe, el Señor nos da a entender que Él reconoce y aprueba el contenido de la Escritura. Él mismo escribió 10 mandamientos, encomendó a Moisés y a los profetas a que escribieran. Entonces, en este sentido, hermanos, la palabra ahí dice, escribe. Juan obedece a la orden, hermanos, de Dios de escribir lo que se le estaba revelando. Y en ese aspecto, Dios, hermanos, Él asume que Él es el autor de lo que Juan va a escribir. Ahora vamos a ir, hermanos, a Apocalipsis 2, 1 al 7. Y vamos a ver la primera carta, hermanos, que Cristo envía a las 7 iglesias. La primera carta que Cristo envía. Y recuerda, hermanos, estas 7 cartas son el juicio de Cristo a la iglesia. Son el juicio. Aquí la iglesia está siendo enjuiciada. La iglesia, hermanos, va a ser confrontada por su Señor. Y recuerde, el propósito, hermanos, es que entendamos que las 7 iglesias representan a la iglesia universal, hermanos, a través de todas las edades. Dios decidió escoger estas 7 iglesias, hermanos. Recuerde que el número 7 es plenitud, ¿sí? Es plenitud. Entonces, estas 7 iglesias representan a la iglesia total, a través de todas las edades. Dice en el 2, hermanos, vamos a leer del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ver, hermanos, brevemente la ciudad de Éfeso. Para poder entender, hermanos, la carta, tenemos que ver todo lo que rodeaba
a la ciudad donde estaba esta iglesia. El significado de la palabra Éfeso equivale a deseo ardiente, deseo ardiente. Y aquí, hermanos, para nosotros hablar de un deseo ardiente, hermanos, pues muchas veces lo relacionamos con la sexualidad. Pero déjeme decirle, hermanos, que no tiene que ver en este sentido. Tiene un sentido, vamos a ir viendo más adelante, hermanos, explicando cómo era ese deseo ardiente. No se sabe por qué se le ha dado este nombre, pero es probable que él mismo, o sea, el mismo nombre responda el carácter de sus habitantes. Evidentemente, ellos eran ardientes, es decir, escuche bien, aquí voy a explicar un poquito mejor, fervorosos, ¿sí? Efusivos. En ese aspecto está hablando la expresión ardiente, deseo ardiente, hermanos, es que era gente fervorosa y gente muy efusiva. Tenemos un ejemplo en Hechos 19:34. Hechos 19:34. Dice de la siguiente manera, hermanos. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Escuche, aquí la palabra ardiente, hermanos, fervoroso, efusivo, imagínese a esta gente gritando por 2 horas, hermanos, grande es Diana de los Efesios. Y esa es una ilustración, hermanos, de el deseo ardiente que se habla aquí en la iglesia de Éfeso, que no tiene que ver nada con sexualidad, hermanos, sino con la efusividad, hermanos, y con lo fervoroso, y también, hermanos, con lo fanático que eran estas personas. Y para nosotros, hermanos, fanáticos son aquellas personas que siguen a un artista, que siguen a un atleta, que siguen a un club, hermanos, deportivo, etcétera. Y vemos en las porras de estas personas, hermanos, o en las personas que siguen a los artistas, hermanos, vemos ese deseo ardiente, hermanos, que significa personas fervorosas y efusivas y que lo hacen notar, hermanos, respecto a un ídolo, hermanos, ya sea atleta, hermanos, ya sea artista o ya sea un club deportivo, etcétera. Pero esa es la idea, hermanos, de deseo ardiente. En Éfeso, dice, había un maravilloso puerto, centro comercial de una rica provincia junto al mar y a la vez centro cultural y popular. Por lo tanto, muchos con sus deseos ardientes, o sea, hermanos, con la idea, hermanos, con el anhelo de prosperar, trataban de establecerse allí. Era una ciudad rica y orgullosa de su maravillosa arquitectura mundial. Su templo de Artemisa, antigua divinidad griega de la caza y de la luz nocturna, la que luego fue confundida con la diosa selenita, diosa de la luz lunar, la que tenía 50 hijas. Semejante concepto acerca de dicha diosa nos muestra el carácter del culto pagano que se rendía en honor a Artemisa. Probablemente de este culto se deriva su nombre, deseo ardiente. Entendiendo, hermanos, que ya vimos que es fervoroso o muy efusivo. En esta ciudad, pues, mediante la obra del apóstol Pablo, fue a través de Pablo, hermanos, que llegó el evangelio. En Hechos 18,
Hechos 18, del 18 al 21, hermanos, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque habían hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutían con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y vemos, hermanos, la obra en Éfeso, en todo el capítulo, hermanos, de Hechos 19 del 1 al 20. Ahí pueden leer en sus hogares, hermanos, cómo se inició la obra en Éfeso. Y también, hermanos, tenemos a otro personaje muy importante, hermanos, que ayudó a establecer esta obra, y se trata de Apolos. En Hechos 18, mismo el capítulo, hermanos, versículos 23 al 26, dice: después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, y podemos usar la palabra que estudiamos, hermanos, espíritu ardiente, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al reino del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Jesús. Entonces, hermanos, es así como Pablo, Priscila, Aquila y Apolos, hermanos, a través de ellos el evangelio llegó a la ciudad de Éfeso. Un desierto cubierto de ruinas, hermanos, en esta ciudad, pues mediante la obra del apóstol, fue que se estableció la iglesia en Éfeso. Dice la historia que allí se radicó el apóstol Juan, después de su regreso de la isla de Patmos, donde también falleció. Es lo que nos dice la historia, que Juan, después que regresó de Patmos, de su exilio, hermanos, regresó a Éfeso, y ahí el Señor lo llamó a su presencia. ¿Qué sucedió con la ciudad de Éfeso? Se recuerda, hermanos, que vemos en Apocalipsis, donde el Señor le dice, Apocalipsis 1:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué sucedió, hermanos? Un desierto cubierto de ruinas es todo lo que actualmente se encuentra en el sitio donde fue la ciudad de Éfeso, con una extensión de unos 6 kilómetros de diámetro. Este hecho testifica que la iglesia de Éfeso no fue obediente a la advertencia del Señor, no se arrepintió, y su ardiente deseo de su primer amor no lo dirigió hacia el Señor. Por eso Él quitó su candelero de su lugar. Hermanos, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? Realmente, hermanos, estamos siendo testigos de Cristo por doquier. ¿Cuántas veces no cantamos el himno, hermanos? Si Cristo conmigo va, yo iré. Y menciona varios lugares, hermanos.
Si al desierto, ahí el Señor marcó, dice, mi lugar, yo iré, si Cristo conmigo va. Y la Biblia nos dice a usted y a mí, hermanos, que Cristo siempre ha estado ahí. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo espero, hermanos, que usted y yo y cada miembro de la Iglesia Bautista La Nueva de Ensenada, hermanos, cada familia, hermanos, estemos siendo testigos de Cristo en estos momentos. Que usted y yo y todos los miembros de nuestra iglesia, hermanos, estemos predicando, estemos usando las llaves del reino, hermanos, para que aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo entren, hermanos, a través de la predicación del Evangelio y lleguen a conocerlo. Que nuestra iglesia crezca, hermanos, en este tiempo de pandemia, porque ese es el propósito por lo cual el Señor, hermanos, literalmente nos sacó del edificio para ir y predicar el Evangelio hasta lo último de Ensenada. Que Dios les bendiga, hermanos.